Hoy nos sumergimos en Una habitación con vistas, esa novela que nos lleva de viaje con Lucy Honeychurch. Ella es una joven inglesa, de buena familia, claro. Sí, de la alta sociedad eduardiana. Exacto. Y está como atrapada, ¿no?, entre la Florencia de principios del siglo XX, súper vibrante, y la Inglaterra de su época, mucho más, pues, rígida. Mucho más apretada, sí. Es una historia que toca el despertar al amor, el choque con las convenciones sociales y, en el fondo, esa búsqueda de uno mismo, de la propia identidad. Totalmente. Y todo empieza, fíjate, en la Pensione Bertolini, allá en Florencia. Así es. Ahí llegan Lucy y su acompañante, la señorita Bartlett, que es una prima mayor bastante estirada, digamos. Jaja, sí, un poco. Y bueno, llegan y ¡sorpresa! La habitación que les toca no tiene la famosa vista al río Arno que les habían prometido. La famosa vista, que es clave. Y es clave. Desde ese primer momento, esa vista se convierte en el gran símbolo de lo que Lucy busca, aunque al principio ni ella misma lo sepa bien. Busca pues una perspectiva más amplia de la vida. Claro, una apertura. Y bueno, la acción nos mete de lleno a la cena en esa pensión. Hay que imaginarse la escena. Un comedor lleno de ingleses. Muy ingleses todos. Sí, con sus costumbres, sus conversaciones, pero en plena Italia. Es como una burbuja inglesa, ¿no? Totalmente. Y ahí están Lucy y la señorita Bartlett lamentándose discretamente por su habitación sin vistas. Y la tensión social se siente casi desde el principio. Sí, es palpable. Y es que justo la conversación sobre las habitaciones empieza como a calentarse un poquito. Las otras damas discuten con esa cortesía medio tensa sobre quién merecería la mejor habitación si es que solo hubiera una. Muy de ese ambiente, ¿no? Muy de ese ambiente encorsetado. Y de repente, ¡zas! Entra en escena el señor Emerson. Ah, el señor Emerson. Un personaje. Sí, otro huésped. Un hombre mayor que rompe totalmente el protocolo. Se acerca a la mesa y sin más les dice: yo tengo una ventana, tengo una ventaña, ofreciéndoles cambiar su habitación y la de su hijo George, que esas sí dan al río. Así, directo, sin rodeos. Directísimo. Y ahí tenemos el primer encontronazo fuerte, cultural y de clase. La señorita Bartlett se queda horrorizada. Claro. Lo tacha de grosero, de tosco, simplemente por ser franco y por no seguir las reglas no escritas de las presentaciones y la conversación gradual. Esas reglas victorianas tan estrictas. Exacto. Su reacción es un ejemplo perfecto de esa rigidez contra la que Lucy pues va a tener que luchar. Fíjate que hasta se pregunta si los Emerson serán socialistas. Sí, como si esa fuera la única explicación para tanta falta de decoro, según ella. Exacto. Como si ser directo fuera casi una ideología política peligrosa. Por suerte, ahí interviene otro personaje, el reverendo Bibi. Él intenta mediar un poco. Sí, el señor Bibi es más observador, ¿no? Sí, admite que el señor Emerson es peculiar. Lo describe como agradable y pesado, que es una combinación curiosa. Sí, curiosa. Alguien que desafía las normas. Sí, pero quizás sin mala intención, dice él. Y bueno, gracias a Bibi, y a que Lucy parece un poco más abierta. O menos escandalizada, al menos. ¡Ándale! La señorita Bartlett acepta el cambio, aunque de mala gana, y sintiendo que tiene que justificarse por haber desconfiado al principio. Y luego pasa algo muy revelador, ¿te acuerdas? Cuando George Emerson, el hijo, va a agradecerles formalmente el cambio. ¡Ah, sí! Pero excusa a su padre diciendo que está en el baño. Sí, es buenísimo. Imagínate, un detalle tan cotidiano, tan humano, pero que rompe totalmente con el decoro victoriano. Totalmente. Escandaliza a la señorita Bartlett, claro. Por supuesto, nos muestra lo frágiles que eran esas barreras sociales y lo fácil que era, pues, ofender la sensibilidad de la época con algo tan simple. El contraste entre Lucy y Bartlett queda clarísimo esa misma noche. Lucy, feliz en su nueva habitación con vistas. Por fin. Por fin. Abre de par en par la ventana, respira el aire de Florencia, mira las luces sobre el río Arno. Es como si se abriera al mundo, literal. Sí, una imagen muy potente. Y mientras tanto, ¿qué hace la señorita Bartlett? Se encierra. Cierra sus contraventanas con llave. Exacto, encerrándose. Y no solo eso. Al inspeccionar su propia habitación, la que le tocó a ella, encuentra una nota clavada con un alfiler. Cierto.
La nota. con un enorme signo de interrogación dibujado. Obra de George, claro, Un pequeño misterio. que a ella la perturba enormemente. Lo interpreta como algo amenazante, casi ofensivo. Es fascinante ver el contraste. Para Lucy, la vista es apertura, experiencia, vida. ¿Y para Bartlett? Para Bartlett, lo desconocido, simbolizado por ese signo de interrogación, y por los Emerson mismos, es sospechoso, inquietante, algo de lo que hay que protegerse a toda costa. Al día siguiente, Lucy despierta radiante. Ahora sí, tiene su vista. Y sale a explorar Florencia con otra acompañante, la señorita Lavish. Ah, la señorita Lavish, la novelista. Esa mera. Una novelista un poco excéntrica que dice buscar color local y que conoce Florencia como la palma de su mano. Claro, la experta. Y claro, irónicamente, acaban perdidas. La señorita Lavish es otro tipo de personaje que también desafía las convenciones, pero de una forma más superficial, ¿no? Más de pose. Sí, como para aparentar. Exacto. Critica a los turistas británicos comunes, como los Emerson, a quienes llama un par de mulas. Qué feo. Sí, pero su propia pose de superioridad y esa búsqueda forzada de aventuras la lleva a perderse y al final a abandonar a Lucy en la Piazza Santa Croce. Es una crítica sutil a cierto esnobismo cultural, me parece. Y ahí se queda Lucy, sola, sintiéndose humillada y perdida, no solo físicamente, sino también como un poco en su interior, ¿no? Sí, desorientada. Y para colmo, la señorita Lavish le había hecho dejar su guía Baedeker, ese librito que era como el manual oficial para ver Italia correctamente. El manual del buen turista victoriano. Justo. Y se siente totalmente desorientada, sin saber ni qué mirar en la iglesia de Santa Croce. Y justo en ese momento de vulnerabilidad, ¿con quién se topa? Pues con los Emerson, claro. Con los Emerson. Y el padre, al enterarse de lo de la guía perdida, le dice algo muy significativo. Me alegra que sea eso lo que lamenta. Es mejor lamentar la pérdida de un Baedeker. Qué buena frase. Es una idea clave. La experiencia directa, aunque sea confusa o incómoda, vale más que seguir un guión preestablecido. Es una invitación a vivir, no solo a observar desde el librito. Y el encuentro en Santa Croce sigue dando de qué hablar, porque no termina ahí. No. Primero, ven a los Emerson ayudando a un niño italiano que llora. Un gesto de humanidad muy directo, sin poses. Muy natural en ellos. Y luego, el señor Emerson no se corta un pelo y critica abiertamente la interpretación que está dando otro clérigo inglés, el señor Eager, sobre los frescos de Giotto. Sí, el señor Eager, otro personaje bastante pomposo. Bastante. Emerson cuestiona la fe ciega, la visión tradicional del arte, hasta sugiere que a los trabajadores no les pagaban bien. Jaja. Sí, diciendo que tanto fervor religioso en la construcción seguro escondía algo así. Imagínate la cara de los presentes. Híjole, debió ser un momento súper incómodo. Este momento es crucial porque subraya el conflicto central. Por un lado, la visión convencional, respetuosa, socialmente aceptada, representada por Eager, y la propia incomodidad de Lucy. Que no sabe ni dónde meterse. Exacto. Y por el otro, la mirada directa, honesta, casi iconoclasta de los Emerson. George apoya a su padre con comentarios prácticos sobre el arte, como lo raro que se ve un hombre gordo volando en un fresco. Sí, comentarios muy terrenales. Muy terrenales. Se pone sobre la mesa esa tensión entre el tacto, el decir las cosas como se espera, y la sinceridad sin filtros. Y la conversación se vuelve todavía más intensa. El señor Emerson, que está preocupado por la apatía de su hijo George. Que dice que está en el infierno. Una frase fuerte. Fuertísima. Le pide a Lucy algo súper insólito, que intente comprender a George. Le dice que ella misma necesita sacar a la luz sus propios pensamientos confusos, tenderlos al sol, así le dice. Tenderlos al sol. ¡Qué imagen! Argumenta que si entiende a George, Lucy se entenderá a sí misma. Es una petición tremendamente directa y personal, ¿no crees? Es una carga enorme para Lucy, ¿no? Le está pidiendo que sea auténtica, que deje las apariencias y que ayude a su hijo a encontrarle algún sentido a las cosas, algún sí en medio de su confusión existencial. Y todo esto en su primera visita a Italia, siendo apenas una jovencita. La deja completamente desconcertada, claro. Pero también le planta una semilla de introspección, le da mucho en qué pensar. Definitivamente. Bueno, de vuelta en la pensión, Lucia encuentra su espacio de autenticidad.
su verdadera habitación con vistas interior, digamos. Ah, la música. En la música, cuando toca el piano, se libera de todas esas ataduras sociales. El narrador nos dice que el reino de la música no es un reino de este mundo y que ella entra en él ardientemente, sin esfuerzo. La música es ese refugio donde Lucy es ella misma, sin filtros, donde sus emociones, que normalmente reprimen tanto, pueden fluir libremente. Exacto. Y el señor Viv, que la observa, intuye ese potencial. Dice que eventualmente la música y la vida de Lucy se van a fusionar, y que eso la hará extraordinaria, aunque no sabe si para bien o para mal. Es como un presagio, ¿no? Totalmente. Un presagio de la transformación que se avecina. Y esa transformación empieza a gestarse. Una tarde, después de tocar el piano, se siente inquieta, como con un anhelo de que algo grande suceda. Algo que rompa la rutina. Sí, sale impulsivamente hacia la piazza de la Signoria y en un pequeño acto de rebeldía compra unas postales con reproducciones de desnudos clásicos. Las postales prohibidas. Justo las que la señorita Bartlett le había dicho que no comprara. Se queda contemplando las estatuas al atardecer, pensando eso, que a ella nunca le pasa nada. Ese paseo refleja su creciente insatisfacción con la pasividad que le imponen, ¿no? Las postales prohibidas son un símbolo de su deseo todavía tímido de romper barreras. Sí, como una pequeña transgresión. Y la atmósfera de la plaza, con esas estatuas que evocan la madurez, la experiencia, parece preparar el terreno para algo importante. Hay una sensación de inminencia en el aire. Y vaya se pasa algo, porque de repente estalla la violencia ahí mismo. Uf, sí. Dos italianos discuten muy acaloradamente y uno apuñala al otro, justo delante de ella. Qué impresión. El shock debe ser brutal para ella. Brutal, tanto que Lucy se desmaya. Y al despertar, ¿quién la sostiene en brazos? George Emerson. George Emerson. Imagina el impacto doble. Primero, la crudeza de la violencia, algo totalmente ajeno a su mundo protegido de señorita inglesa. Nada que ver con su vida. Nada. Y segundo, la inesperada e íntima cercanía física con George. Es un evento que rompe violentamente con la monotonía y la confronta con emociones intensísimas y una realidad mucho más áspera. Y mientras caminan de regreso hacia el río Arno, todavía aturdidos, George toma las postales que Lucy había comprado. Las que ahora están manchadas de sangre. Exacto, y las arroja al río. Un gesto súper cargado de simbolismo. Y dice algo clave. No se trata exactamente de que un hombre haya muerto. Algo ha sucedido. Uf, qué frase. Y añade, casi para sí mismo. Probablemente desearé vivir. Es muy fuerte. Ese acto de tirar las postales es como rechazar la idea de ser un mero espectador de la vida, ¿no? Un turista que colecciona imágenes. Es aceptar que la vida te toca, te mancha, te transforma. Te involucra. Te involucra. Y esa experiencia compartida, esa frase de George y la mirada que seguramente intercambian junto al río, crean una conexión profunda, silenciosa. Marca un antes y un después para ambos. Es el paso de la inocencia a algo mucho más complejo. Poco después de esto, se organiza una excursión a las colinas de Fiesole. Ah, la famosa excursión. Sí. El guía es el señor Iger, el capellán pomposo. Que seguro quiere lucirse con sus conocimientos. Seguro. Van también el señor Bibi, la señorita Lavish, la señorita Bartlett y, claro, para añadirle sabor al caldo, Los Emerson. Menuda grupo variopinto. imagínate, la excursión es casi una comedia de enredos sociales. Totalmente. Las pretensiones culturales de Iger chocan con la bohemia medio falsa de Lavish y, por supuesto, con la franqueza de los Emerson. Hay un momento muy revelador con el cochero italiano y su joven acompañante. ¿Te acuerdas? Que Bibi los bautiza como Faetón y Perséfone. Sí, los pillan besándose. Exacto. Y Ayer se escandaliza, claro. Pero el señor Emerson los defiende diciendo que a los amantes no se les debe separar por ninguna razón. Órale. Otra vez el choque frontal, la libertad natural contra las normas sociales asfixiantes. Emerson siempre del lado de la vida, digamos. Sí, siempre. Bueno, durante la excursión, mientras buscan una famosa vista que pintó un tal Baldovinetti, el grupo se dispersa.
Como suele pasar en estas excursiones novelísticas. Sí, Lucy intentando encontrar a los clérigos, a los boni uomini, como pregunta en su italiano titubeante, Se pierde. se desvía del camino principal. Y le pide ayuda al cochero italiano a Faitón. Y aquí el paisaje mismo empieza a jugar un papel simbólico fuerte, ¿no? Totalmente. El cochero la guía por un sendero que se adentra en la maleza, apartándola del camino y del grupo convencional. Y en el camino le ofrece unas violetas que acaba de recoger. Las violetas, que ya habían aparecido, creo, son un símbolo claro de la belleza natural, la primavera, la pasión que está a punto de florecer en ella. Y de repente, el sendero se abre. Llegan a una especie de terraza natural, cubierta por un mar de violetas azules. ¡Qué imagen tan hermosa! Es un lugar de una belleza abrumadora, casi irreal. Y allí, de pie al borde, como si estuviera a punto de lanzarse a la vista panorámica que se extiende abajo, está George Emerson, solo. La escena es potentísima. Las violetas, la luz, la naturaleza en su máxima expresión, crean un escenario casi mágico. Representa un mundo de emociones puras, directas, totalmente alejado de las restricciones y el decoro de la sociedad que han dejado atrás, aunque sea por un momento. Es como si hubieran entrado en otra dimensión, ¿verdad? Justo. George se da la vuelta, la ve a ella entre las flores, radiante, casi como una aparición. Sube rápidamente hacia ella y, sin pensarlo dos veces, sin decir una palabra, la besa. ¡Pum! El momento cumbre. El momento. Pero justo en ese instante, rompiendo el hechizo, se oye la voz chillona de la señorita Bartlett. ¡Lucy! 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 ¡Qué interrupción! Es el clímax emocional de toda esta parte en Italia. Esa unión espontánea, impulsada por la belleza del entorno y la emoción contenida, interrumpida de forma abrupta y brutal. Por la voz de la convención. Por la voz de la convención, exacto. La llamada al orden social que representa a la señorita Bartlett. El mundo real, con sus reglas y juicios, irrumpe de golpe en ese paraíso momentáneo. Y el regreso a Florencia es, como te imaginarás, súper tenso. Me imagino, un silencio incómodo. Y encima, estalla una tormenta eléctrica que parece reflejar toda la agitación interior de Lucy. En la oscuridad del carruaje, la señorita Bartlett le aprieta la mano a Lucy. El narrador dice que con ese gesto, que parece de apoyo, Pero no lo es tanto. no, Bartlett adquiere un poder enorme sobre ella. Y más tarde vemos cómo soborna al cochero con una moneda para que no diga nada de lo que vio. Silencio, le ordena. La señorita Bartlett maneja la situación de forma magistral, en su estilo manipulador. Totalmente. Le hace prometer a Lucy guardar el secreto absoluto. Y no lo hace tanto por protegerla, me parece a mí, sino para controlarla, para reafirmar su papel de guardiana moral y tenerla bajo su influencia. Pinta a George como un bruto, ¿no? Alguien peligroso. Exacto. Le mete miedo a Lucy hablándole de los riesgos sociales, de lo que dirían, de cómo afectaría su reputación. Juega con todas sus inseguridades de joven de buena familia. Y finalmente la convence de que tienen que huir a Roma inmediatamente. Sí, la solución es escapar. Le presenta esta huida como la única salida para escapar de la complicación. Refuerza la idea de que ese beso entre las violetas fue algo vergonzoso, inaceptable, casi un desastre que hay que ocultar a toda costa. Sobre todo pensando en un futuro pretendiente adecuado, como Cecil Vyse, que aparecerá más tarde en la novela. Hay que mantener la fachada intacta para él. Claro, hay que guardar las apariencias. Es un acto de manipulación muy efectivo, la verdad. Obliga a Lucy a volver al mundo de las convenciones, del miedo, de la represión. La aleja de golpe de esa autenticidad y esa pasión que apenas había empezado a saborear en Florencia. Es como si le cerraran de nuevo la ventana. Exacto. El secreto del beso se convierte en una carga pesadísima que va a marcar todas sus decisiones cuando regresa a Inglaterra. Así que, al final de esta etapa crucial en Florencia, Lucy se encuentra en una encrucijada tremenda. En un punto de inflexión total. Por un lado, ha sentido el despertar de sus propios deseos, ¿no? Simbolizado por esa habitación con vistas, por la música que la libera, por la honestidad, a veces incómoda pero vital, de los Emerson. Y por el beso, claro. El beso entre violetas. Por supuesto, el beso. Y por el otro lado está el peso enorme de las expectativas de su clase social,
de esa Inglaterra eduardiana tan rígida que la espera. Esas expectativas que encarna a la perfección la figura controladora de la señorita Bartlett, y todas esas normas de decoro y respetabilidad que intentan ahogar cualquier impulso de individualidad o emoción genuina. Hemos visto cómo se entrelazan temas súper importantes aquí: el autodescubrimiento, ese choque constante entre lo convencional y lo auténtico. La naturaleza del amor, que va más allá de las palabras y las formalidades. Exacto. Y cómo las barreras sociales, de clase e incluso las que uno mismo se pone intentan sofocar la expresión personal, la emoción real. La historia nos deja aquí con una Lucy que ha probado un sorbo de libertad y pasión, pero que se repliega casi inmediatamente, asustada, cargando con un secreto y volviendo a ponerse la máscara que la sociedad espera de ella. Y esto nos deja pensando, ¿no? Después de haberse asomado desde esa habitación cerrada a una vista llena de belleza y emoción, y luego retroceder, queda flotando una pregunta importante. Sí, una pregunta que resuene. ¿Qué se necesita realmente? No solo para Lucy, sino quizá para cualquiera de nosotros. ¿Qué se necesita para romper esas barreras, las de afuera y sobre todo las de adentro, que nos impiden ver con claridad y atrevernos a vivir de forma auténtica, eligiendo nuestra propia vista del mundo?